Alejandro Magno conquistó uno de los mayores imperios de la historia, desde Grecia hasta sus dominios de Egipto y desde el norte de África hasta la India. Sin embargo, la temprana e inesperada muerte de Alejandro a los 32 años en el año 323 antes de la Era Común sorprendió a todos. Se dice que mientras agonizaba en su lecho de muerte, le preguntaron quién debía sucederle, y su respuesta fue: el más fuerte. De este modo, Alejandro dejó su imperio sin un heredero aparente, lo que dio lugar a una lucha de poder entre sus generales y sucesores, disputas que se conocieron como las guerras diodocianas. Los diádocos eran los principales generales y hombres de confianza de Alejandro, e inmediatamente después de la muerte de su líder, empezaron a luchar entre ellos por el poder. Además de los generales, había presuntos herederos de sangre, como el hermano de Alejandro, Filipo III, que padecía de una enfermedad mental y necesitaba tutela, y la viuda de Alejandro, la princesa Roxana, estaba embarazada y nació un niño llamado Alejandro IV. Pero debido a su linaje persa, ni él ni su madre estaban bien vistos por los macedonios y fueron asesinados. Durante los conflictos de los generales de Alejandro, Filipo III fue ejecutado. Finalmente, los generales llegarían a un acuerdo y el poder se dividiría entre los generales que habían acumulado más poder durante la guerra diádica. Tras la batalla de Ipsos, el gran imperio se fracturó y 4 poderosas diadas se repartieron la mayor parte del imperio, formando 4 poderosas naciones. El general Antígono I era contemporáneo del padre de Alejandro, el rey Filipo II, y durante la guerra diodociana luchó para que el imperio de Alejandro no se disolviera. Sin embargo, otras diadócesis se aliaron contra él y su única salida fue dejar que el imperio se dividiera. Antígono conseguiría el dominio de Macedonia, moriría aún luchando contra sus rivales, pero concedería a sus sucesores el dominio sobre Macedonia y fue el fundador de la dinastía Antigónida, y sus sucesores reinaron sobre el trono de Pella en Macedonia hasta ser destronados por los romanos. Otro poderoso diádoco fue Lisímaco, que desde muy joven creció junto a Alejandro, ya que su padre era un oficial de confianza del rey Filipo II. De adulto, fue uno de los guardaespaldas de Alejandro, por lo que gozaba de gran prestigio. Tras la muerte de su rey, se hizo con el control de Tracia, pero en el transcurso de la guerra entre las diadas, añadió muchos territorios de Asia Menor a sus dominios. Lisímaco se proclamó rey de Tracia, pero ser rey de linaje macedonio significaba vivir con un cuchillo al cuello, debido a las innumerables conspiraciones que siempre rodeaban a los nobles macedonios. Sus súbditos en Asia Menor se rebelaron y se unieron a Seleuco, que era otro diádoco prominente. Lisímaco moriría en batalla tratando de recuperar sus dominios. El general Seleuco sería nombrado sátrapa de Babilonia y se haría con la mayor parte del imperio de Alejandro. Sus tierras eran tan vastas que se conocería como el Imperio Seleucida, que se extendía desde el Mediterráneo hasta la India, heredando la mayor parte del poderoso imperio persa. Seleuco Nicetor era uno de los generales más importantes de Alejandro, que confiaba en Seleuco, además de por sus dotes militares. Sus dotes negociadoras también impresionaron a su jefe, que lo envió en varias ocasiones a importantes negociaciones diplomáticas. Al comienzo de la guerra diadocia, Seleuco dominaba gran parte de Mesopotamia y tenía Babilonia como cuartel general, hasta que fundó la ciudad de Seleucia como capital. Al dominar la ruta que unía Occidente con Oriente, el imperio de Seleuco prosperó, y esta riqueza le hizo muy poderoso. El ejército de Seleuco contaba con más de 500 elefantes acorazados, lo que constituía un espectáculo realmente aterrador para cualquier adversario. Estos animales desempeñaron un papel decisivo en la batalla de Ipsus. Con este ejército, expandió sus territorios tomando dominaciones de otras diadócesis y consolidando su posición como la mayor potencia del cercano Oriente. Seleuco fue asesinado, pero antes daría lugar a la dinastía Seleucida, que, a pesar de enfrentarse a cierta resistencia por parte de las poblaciones locales, consiguió mantener durante siglos la importancia del imperio fundado por Seleuco.
El imperio seleucida fue una de las grandes potencias responsables de la difusión de la cultura helenística por Oriente. Tan conocido y poderoso como Seleuco era el general macedonio Ptolomeo Sóter. Se le reconocía como un hábil comandante y un líder nato, además de su amor por la cultura. A la muerte de Alejandro, fue nombrado sátrapa de Egipto, pero durante la guerra entre las diadócesis, se proclamaría faraón de Egipto, fundando la famosa dinastía ptolomeica que gobernaría Egipto durante siglos. Ptolomeo tuvo que defender valientemente sus posesiones frente a sus rivales macedonios. Se alió con Seleuco y así logró imponerse a los rivales. Ptolomeo convertiría la ciudad de Alejandría, situada en la desembocadura del delta del Nilo, en la capital del nuevo imperio egipcio. Bajo el reinado de Ptolomeo y sus sucesores, la ciudad floreció y se convirtió en la más importante del mundo hasta el ascenso de Roma. Allí se construyeron dos grandes obras, la grandiosa Biblioteca de Alejandría y el fantástico Faro de Alejandría, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La dinastía fundada por Ptolomeo duraría hasta el año 30 antes de la Era Común, que terminaría con la muerte de Cleopatra. Las dinastías que sucedieron a Alejandro Magno durante siglos siguieron rivalizando entre sí, pero su gran logro fue difundir la cultura helenística por todos los territorios bajo su dominio.